Nunca pensé que una sola conversación pudiera destruir todo lo que durante 25 años consideré una vida completamente normal. Crecí creyendo que mi familia era igual a cualquier otra, con problemas comunes, con momentos felices, con discusiones sin importancia, con cumpleaños, fotografías, reuniones y fines de semana tranquilos. Jamás imaginé que detrás de cada silencio de mi padre existía una historia tan grande que había sido capaz de esconder durante tanto tiempo. Siempre fue un hombre reservado, trabajaba desde muy temprano, regresaba a casa al anochecer, cenábamos juntos y después se sentaba en el mismo sillón de siempre a mirar las noticias. Rara vez opinaba sobre algo y nunca hablaba de su pasado. Cuando era niño le preguntaba cómo había sido su infancia, si tenía amigos, qué hacía cuando era joven, dónde había estudiado, cuáles eran sus sueños, pero siempre respondía con frases muy cortas. Decía que no había nada interesante que contar, que algunas personas simplemente tenían una vida aburrida, que el pasado no servía para nada y que era mejor concentrarse en el presente. Durante muchos años le creí. Nunca dudé de sus palabras. Nunca pensé que cada respuesta estaba cuidadosamente preparada para evitar que hiciera más preguntas. Ahora entiendo que cada silencio tenía un motivo y que cada vez que cambiaba de tema estaba protegiendo un secreto que llevaba demasiado tiempo escondiendo. Cuando crecí empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Casi no existían fotografías de él cuando era joven. Todas las imágenes comenzaban cuando ya tenía más de 30 años. Era como si alguien hubiera borrado completamente una parte de su vida. Tampoco hablaba de amigos de la infancia. Nunca recibía llamadas de antiguos compañeros. Jamás aparecía alguien diciendo que lo conocía desde hacía muchos años. Incluso cuando fallecieron mis abuelos hubo personas que se acercaban a saludarnos y nadie parecía conocer realmente a mi padre. Todos hablaban con mi madre o con otros familiares, pero él permanecía apartado observando todo desde lejos. Varias veces me pareció extraño. Aunque nunca le di demasiada importancia, pensé que simplemente era una persona muy introvertida. Ahora sé que estaba completamente equivocado. Hace unas semanas recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Me pidió que fuera a su casa porque necesitaba ayuda para mover unas cajas viejas que llevaba años guardando en el garaje. Acepté sin pensarlo. Demasiado porque vivía cerca y además hacía varios días que no lo veía. Cuando llegué noté algo raro desde el primer momento. Normalmente él salía a recibirme con una sonrisa o al menos con un saludo tranquilo. Pero esa tarde permanecía sentado en el porche mirando fijamente la calle. Parecía estar esperando a alguien o vigilando que nadie se acercara. Incluso antes de bajar del coche tuve la sensación de que algo no estaba bien. Caminé hasta él. Lo saludé y apenas respondió moviendo la cabeza. Tenía unas ojeras muy marcadas, el rostro cansado y las manos temblaban ligeramente. Le pregunté si se encontraba bien y respondió que sí. Aunque era evidente que estaba mintiendo, entramos al garaje y comenzamos a mover cajas cubiertas de polvo. Había herramientas antiguas, libros viejos, maletas, muebles rotos y objetos que probablemente llevaban décadas sin tocarse. Mientras trabajábamos casi no hablamos. El silencio era tan incómodo que podía escuchar el ruido de cada caja al deslizarse por el suelo. Después de casi una hora terminamos de acomodarlo todo, limpié mis manos, tomé las llaves del coche y me preparé para irme. Fue entonces cuando escuché una frase que todavía sigue resonando en mi cabeza. Quédate un momento, necesito hablar contigo. Inmediatamente noté que el tono de su voz era diferente. No sonaba como el de siempre, hablaba despacio. Como si cada palabra pesara demasiado. Nos sentamos en el patio trasero. Preparó café aunque casi nunca tomaba café por la tarde. Colocó 2 tazas sobre la mesa y permaneció varios minutos mirando el vapor que salía de ella sin decir absolutamente nada. El silencio empezó a volverse insoportable. Finalmente levantó la vista y pronunció una frase que jamás olvidaré. Hay un secreto que debí contarte hace 25 años. Durante unos segundos pensé que se trataba de una enfermedad. Imaginé que los médicos le habían dado una mala noticia. Incluso pensé que quería despedirse. Pero bastó observar su expresión para comprender que era algo completamente distinto. Respiró profundamente antes de continuar. Todo lo que sabes sobre nuestra familia está incompleto. Sentí un nudo en el estómago. Intenté sonreír para quitarle importancia a la situación, pero no pude. Le pregunté qué quería decir exactamente. Apoyó ambas manos sobre la mesa. Bajó la mirada y respondió con una tranquilidad que me puso aún más nervioso. Durante todos estos años te mentí. No porque quisiera hacerlo, sino porque pensé que era la única forma de mantenerte con vida. Al escuchar esas palabras sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Durante unos segundos pensé que había entendido mal. Le pregunté qué significaba eso, de quién tenía que protegerme, porque nunca había mencionado nada antes, pero levantó la mano pidiéndome que no lo interrumpiera. Dijo que necesitaba contar toda la historia desde el principio porque de lo contrario nada tendría sentido. Comenzó diciendo que cuando tenía poco más de 20 años aceptó un trabajo que ofrecía un sueldo imposible de rechazar. Necesitaba el dinero porque atravesaba una situación muy difícil y aquella oportunidad parecía la solución perfecta. Las condiciones eran extrañas. Debía mudarse a otra ciudad,
firmar varios documentos de confidencialidad y cortar contacto con casi todas las personas que conocía. En aquel momento no hizo demasiadas preguntas porque estaba desesperado. Durante los primeros meses todo parecía normal. Trabajaba muchas horas. Convivía con pocas personas y casi nunca podía salir del lugar donde se encontraba. Poco a poco empezó a notar que nadie hablaba demasiado sobre el trabajo. Todos evitaban hacer preguntas y, cuando alguien intentaba averiguar algo, era inmediatamente cambiado de puesto o simplemente desaparecía sin despedirse de nadie. Al principio creyó que renunciaban, pero con el paso del tiempo comprendió que nadie sabía realmente qué ocurría con esas personas. Una noche ocurrió algo que jamás logró olvidar. Hasta hoy se niega a contar exactamente qué fue lo que vio. Únicamente dijo que presenció algo que nunca debió haber visto y que desde ese instante supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Al terminar esa jornada regresó a su departamento sintiendo que alguien lo seguía, miró varias veces hacia atrás, pero no vio a nadie. Intentó convencerse de que todo era producto del cansancio. Sin embargo, al día siguiente volvió a notar el mismo automóvil estacionado cerca de la entrada. Los mismos dos hombres conversando en la esquina y una mujer que parecía observarlo desde la ventana de un edificio cercano. Durante los días siguientes esas personas aparecían una y otra vez en distintos lugares. Siempre estaban lo suficientemente lejos para no llamar la atención, pero lo bastante cerca para que él pudiera reconocerlas. Rostros tenían una enorme X roja dibujada con marcador permanente. Únicamente uno permanecía intacto, el de mi padre. Levanté la vista completamente confundido. Le pregunté quién había marcado aquellas fotografías. Respondió que nunca lo supo. Esa imagen apareció dentro de un sobre en el buzón de su casa varios meses después de haber escapado. No tenía remitente. No había ninguna carta acompañándola. Solo la fotografía y una fecha escrita en la parte trasera. Una fecha que coincidía exactamente con el día en que desapareció la última persona que había trabajado junto a él. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo mientras observaba nuevamente aquella imagen. Ninguno de los rostros me resultaba familiar, pero había algo inquietante en sus expresiones. Parecían felices sin imaginar lo que estaba por ocurrir. Mi padre tomó entonces la libreta negra y comenzó a pasar lentamente las páginas. Muchas estaban llenas de anotaciones escritas con una letra pequeña y ordenada. Otras contenían únicamente nombres, números, direcciones y fechas. Algunas hojas tenían manchas oscuras que el tiempo había vuelto casi imposibles de distinguir. Me dijo que llevaba escribiendo todo lo que recordaba desde hacía más de 20 años porque temía olvidar algún detalle importante. Cada persona que veía varias veces, cada automóvil sospechoso, cada llamada extraña, cada dirección donde creyó haber sido seguido. Absolutamente todo estaba anotado allí. Me pidió que observara una de las últimas páginas. Había una fecha escrita apenas unas semanas atrás y debajo solo aparecía una frase muy corta que hizo que sintiera un nudo en el estómago. Volvió a empezar. Han pasado ya 3 años desde aquella conversación y todavía recuerdo cada palabra como si hubiera ocurrido ayer. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que mi padre simplemente había decidido desaparecer por voluntad propia, pero cuanto más investigaba más comprendía que esa explicación no tenía sentido. Dejó todo en la casa, su cartera, sus documentos, su teléfono, incluso el reloj que llevaba todos los días desde que tengo memoria. Jamás habría abandonado esas cosas si realmente hubiera planeado marcharse. La policía hizo todo lo posible. Revisaron cámaras de seguridad, entrevistaron vecinos, analizaron registros bancarios y llamadas telefónicas, pero nunca encontraron una sola pista que explicara lo sucedido. Con el paso de los meses el caso fue perdiendo importancia hasta convertirse en un expediente más archivado en una oficina. Para todos era una desaparición sin resolver. Para mí era el inicio de una obsesión que terminó cambiando por completo mi vida. Durante semanas leí una y otra vez la libreta que mi padre me había entregado aquella tarde. Cada página contenía fechas, nombres, direcciones y anotaciones extremadamente detalladas. Algunas parecían no tener sentido, pero otras coincidían exactamente con acontecimientos que después logré comprobar. Poco a poco comprendí que mi padre nunca había exagerado. Realmente había pasado gran parte de su vida huyendo de alguien. Un día decidí visitar una de las direcciones que aparecían repetidas varias veces en la libreta. El edificio seguía en pie aunque llevaba muchos años abandonado. Las ventanas estaban rotas y la maleza cubría casi toda la entrada. Recorrí el lugar durante varios minutos hasta encontrar una puerta metálica oxidada en el sótano. Estaba cerrada con un candado antiguo. Curiosamente, una de las llaves que había dentro de la caja encajó perfectamente. Al abrir la puerta encontré una pequeña habitación vacía con una mesa de madera y un archivador metálico completamente oxidado. Dentro del último cajón había un sobre con mi nombre escrito a mano. En ese momento comprendí que mi padre había preparado todo aquello mucho antes de desaparecer. Abrí el sobre con las manos temblando y encontré una carta. Reconocí inmediatamente su letra. La carta decía que si había llegado hasta ese lugar significaba que jamás regresaría. También explicaba que nunca quiso involucrarme en su pasado porque sabía que quien conociera toda la verdad terminaría corriendo el mismo peligro. Al final de la hoja escribió una frase que nunca podré olvidar.
Algunas personas desaparecen para salvar a quienes más aman. Salí de aquel edificio completamente destrozado. Entendí que probablemente nunca volvería a verlo. Regresé a casa decidido a dejar atrás toda aquella historia. Esa misma noche guardé la libreta, las fotografías y la carta dentro de una caja y la cerré para no volver a abrirla jamás. Con el paso del tiempo intenté reconstruir mi vida. Cambié de trabajo, me mudé a otra ciudad y traté de olvidar todo lo ocurrido. Durante un tiempo funcionó. Hasta que una mañana encontré un sobre blanco debajo de la puerta de mi apartamento. No tenía remitente, no tenía sello y dentro solo había una fotografía reciente de mi padre. Estaba de espaldas caminando por una calle que no reconocía. En la parte trasera alguien había escrito únicamente 4 palabras. Él sigue con vida. Desde aquel día comprendí que la historia nunca había terminado. Simplemente había llegado el momento de que alguien más continuara buscándolo. Y desde entonces cada decisión que tomo, cada lugar al que voy y cada persona que conozco, me hace preguntarme si algún día descubriré toda la verdad o si terminaré desapareciendo exactamente igual que él.